aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí.
Buenas noches, ¿cómo están todos los hermanos y los pastores invitados? Bienvenido al tercer seminario bíblico con el pastor Kyung-sung. Durante 2 días nosotros hemos escuchado mucha palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hizo la justificación, santificación y perfección. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados. El día de hoy, tercera noche, estamos iniciando por la presentación de Grupo Gracia Colombia, titulada Tú estás aquí. Tan hermosa alabanza, ¿es cierto? Cada noche nosotros estamos recibiendo mucha bendición, porque escuchando la alabanza, también nosotros escuchamos del testimonio de los pastores, también invitando a los pastores para que ellos oran al Señor por este seminario. Incluye también los pastores que están dando la palabra de felicitación. El día de hoy, otra vez vamos a invitar Grupo Gracia Colombia para que ellos presenten una alabanza más, titulada Nadie como tú. Vamos a invitar. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como el río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Oh, nadie como
Una alabanza muy hermosa, nadie como tú. La verdad que nosotros no podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo y también de Dios. En este momento nosotros podemos invitar evangelista Rubén Huanca, quien está pastoreando la iglesia Misión Buenas Nuevas de Cochabamba de Bolivia, para que ore en este momento. Por favor, evangelista Rubén Huanca, presente. Falta prender el de micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches, pastores, ministros, hermanos. Estoy muy agradecido esta noche, tercera noche de este gran post-seminario con Pastor Song. Oremos. Gracias, Padre. Usted nos permitió que el Evangelio también esta noche su siervo nos estará compartiendo su vida de creencia, su vida en el Evangelio, por medio de las conferencias. Señor quiere bendecir grandemente nuestras vidas y mucho más en este tiempo de pandemia, donde el corazón de la humanidad está caído. Muchas personas también están en desesperanza. Señor, usted esta noche por medio de la palabra también quiere fortalecernos, quiere llenar nuestro corazón, así como trabajó en la vida de su siervo, Pastor Oxopark. Estamos muy agradecidos, Señor, en este tiempo, en este siglo, justamente cuando nosotros tenemos la vida humana, nos permitiste su siervo que nos comparte el Evangelio verdadero, Señor. Gracias, Padre. Una vez más, Señor, podamos recibir su corazón, su promesa para nuestras vidas, Padre. Abre también el corazón de todos los participantes, Señor. La palabra pueda trabajar grandemente y asimismo transmitir ese evangelio a todas las personas, Señor. Te agradezco como muchos siervos de Dios, muchos pastores, líderes, hermanos, al escuchar el evangelio, testificaron con toda seguridad la salvación. Gracias, Padre. Así esta noche, una vez más, permita su gracia a su siervo que nos compartirá el Evangelio. Padre, bendice todos los países, especialmente el país de Chile, Bolivia, Señor. Por medio del Evangelio somos uno en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Así esta noche nosotros oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por la oración, evangelista Rubén Huanca. En este momento nosotros podemos invitar al pastor Lucio Arias para dar las palabras de felicitación. Él está pastoreando de la Iglesia Bautista Boliviana. Entonces, vamos a invitar al pastor Lucio Arias. Saludo a todos los hermanos de lo que es Misión Buenas Nuevas y en este evento grande que es el Seminario Bíblico. Es de mucha edificación. Las transmisiones que hemos tenido hasta ahora del pastor Oxopark son de edificación, son de aliento para la iglesia en todas partes que nos podamos escuchar estos mensajes. Y ahora con este nuevo seminario con el pastor Yu Shu Song, también queremos saludarle a él y decirle felicidades porque es un evento que también estaremos escuchando los pastores en Bolivia y podremos, hermanos, también edificarnos grandemente para tener el Evangelio muy vivido en nuestras vidas y poder ser responsables de transmitir este Evangelio con mucha preocupación a tantas personas que en este momento necesitan de esta palabra.
en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan difícil para la humanidad como son las pandemias, pero también particularmente para nuestro país. Así que el mensaje del Evangelio que llega a través de lo que es el Facebook, lo que es el Zoom, para nosotros es de edificación. Felicidades, pastor, en este nuevo seminario que se está iniciando ahora, y felicidades también al pastor Andrés Lim, que está trabajando fuertemente en este evento de este seminario bíblico. Que Dios nos bendiga, hermanos, durante todo este tiempo de este seminario. Gracias, Pastor Luis Arias, por las palabras de felicitaciones. En este momento nosotros podemos invitar maestra de Colegio Cesuri de Paraguay, se llama Odayu. Ella va a presentar una alabanza. Alguien está orando por ti. Luego directamente nosotros podemos invitar dos pastores de Chile. Uno es el pastor Neftali Meller, quien está pastoreando de la Iglesia del Señor. Luego pastor Esteban Leal Umarino, de la Iglesia Metodista de Chile. Ellos van a presentar sus testimonios. De primero vamos a invitar soprano Bodayu para que presente una alabanza. Vamos a invitarlo. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos quiere.
Buenos días, les saludo en el nombre del Señor a todos los oyentes, participantes y bueno, me voy a presentar en primer lugar. Mi nombre es Neftalí Moller, yo soy de profesión constructor civil y también pastor nominado por una misión de Estados Unidos, ¿ya? Así que, y trabajo acá en la iglesia del Señor, acá en Viña del Mar, en Glorias Navales, ¿ya? La verdad es que estoy muy agradecido por la misión Buenas Nuevas y en especial al pastor Oxu Park por la realización de los seminarios que él ha realizado y está realizando. Han sido muy interesantes los estudios en los cuales hemos participado y de verdad de gran bendición. Especialmente a mí lo que me hizo énfasis en el corazón fue que uno siempre escucha de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo dice Romanos, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, uno se queda con eso. Bueno, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, sin embargo, en el versículo que sigue a continuación, nos habla de que nosotros hemos sido justificados. Entonces, y eso la verdad que se me aclaró durante el seminario, de cómo Dios a nosotros nos llamó, nos justificó, nos perfeccionó y nos santificó. Así que con esa paz, con esa tranquilidad en el corazón, uno puede seguir adelante llevando el mensaje de Dios, llevando el evangelio, para poder también ayudar a otros a que realmente tengan esta claridad. Ya sí, una vez pecamos, correcto, fuimos pecadores, sí, todos hemos pecado, de acuerdo, pero Dios nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha santificado. Entonces, Él nos perdonó, nos santificó. Y esa es la claridad, la convicción que reina en nuestros corazones de que realmente a través de esa santificación el Señor también nos usa en su reino, ¿ya? Así que yo quiero, junto con agradecer a los seminarios del pastor Oxu Park, también agradecer a la misión Buenas Nuevas, ¿no es cierto?, acá en Chile, a través del pastor Juan Kim, ¿ya? Con quien hemos participado en muchos seminarios, en muchos estudios y que han sido de real bendición. Así que yo quiero también invitar, bueno, y felicitar a quienes ya están participando, porque hay mucha gente de diversos lugares, de diversos países, que están participando en los seminarios de las Buenas Nuevas, Misión Buenas Nuevas. Así que yo felicito a todos los participantes de estos seminarios y de estos estudios que realmente son de bendición para quien participa, y esa bendición la transmite, la lleva, la canaliza también a sus respectivas iglesias. Así que bendiciones y saludos a todos los pastores, a los participantes en el evento, este seminario de este mes que ya se aproxima, lo que ya se están realizando y lo que viene durante mayo. Sé que también hay un seminario en Bolivia, está programado para Bolivia, así que un gran saludo a quienes participarán y en especial a nuestros hermanos y pastores, líderes ahí en Bolivia, porque realmente Bolivia es un país también muy amado por el Señor, donde hay gente de muy buen corazón. Yo estuve viviendo en Bolivia, estuve un par de años viviendo en Bolivia y guardo muy gratos recuerdos de ese país. Así que guardo el cariño y el afecto para mis hermanos bolivianos y Dios les bendiga grandemente. Así que eso, animarles solamente a que sigamos adelante en estos seminarios, en estos estudios, y el Señor va a bendecir cada vida, cada iglesia y cada nación. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Esteban Leal Pumarino, presbítero de la Iglesia Metodista de Chile. Con 65 años de edad
Llevo 12 años como pastor en la Quinta Iglesia de Santiago y cerca de 35 años como pastor en distintas congregaciones del país. Quiero saludar a todos los siervos y siervas de Dios que están en esta plataforma, en esta jornada de la misión Buenas Nuevas, para que Dios les bendiga grandemente. Quisiera contar en cortas palabras, trataré de ser breve, es difícil, mi testimonio. A mi edad solo pensaba en jubilarme y retirarme, puesto que ya pensaba que mi ministerio había terminado y que Dios no se agradaba de mí como siervo de Dios, porque me consideraba pecador. Así es, consideraba que ya no estaba obteniendo tampoco los frutos que Dios esperaba de mí en la iglesia en la cual yo pastoreo. Además me estaba llenando de amargura y rencor. Pensaba retirarme a mi casa en Parral, en la región del Maule, y dedicarme a los negocios junto a mi esposa. Pero todo cambió. Y aquí quiero expresar mis agradecimientos. Fue entonces que supe del pastor Juan Kim y sus conferencias que daba por internet. Allí conocí y me invitaron a las conferencias posteriormente del CLF del pastor Oso Park. Y posteriormente ingresé a la escuela Good News Theology School, donde curso mi segundo semestre actualmente y de la cual estoy pero muy, muy agradecido por estas grandes oportunidades. Quiero explicar un poco acerca del perdón de pecados. Allí, en estas clases, junto al pastor King, al pastor Osopar y posteriormente en la Good News Theology School, pude entender por la palabra de Dios predicada por el pastor Osopar que Dios sí trabaja con nosotros como siervos de Dios, pero que era necesario recibir y volverse a la palabra de Dios, quien nos perdonó una vez y para siempre, y que tenía que comenzar a vivir una vida no basada en mis cálculos, mis pensamientos, decisiones o mis propios esfuerzos que salen de la carne, sino una vida de fe basada en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi iglesia, la iglesia metodista, en la pandemia del coronavirus, en su gran mayoría no escuchaba mis sermones, puesto que ellos, principalmente los adultos jóvenes, solo venían a la escuela dominical, y yo era profesor de los ancianos de mi iglesia, de los adultos mayores. Y en el culto de la noche donde yo predicaba, los adultos jóvenes no venían por la distancia, de modo que llegaban solo los ancianos que vivían cerca de la iglesia. Ahora, con el coronavirus, con esta pandemia en que estamos encerrados, todos los jueves y domingos, por la plataforma Meet, todos escuchan la palabra de Dios entregada por este siervo, enriquecida por el estudio pastoral del pastor Juan Kim y la escuela Good News Theology School. Dios ha cambiado mi corazón, enseñando el perdón de pecados de una vez y para siempre. Y ahora tengo una nueva vida empleada al servicio del Evangelio. Esta palabra de Dios, de bendición para la iglesia, ha sido también para los familiares de los propios hermanos de mi congregación que se enganchan, sintonizan de norte a sur del país. Quiero enviar unos saludos y despedida final. Ahora solo espero en Dios, orando por su voluntad y confiando que será Dios quien me guíe por la senda en que yo debo caminar en los próximos años. Pero tengo claro que no puedo dejar de predicar el santo evangelio de Jesucristo, puesto que Dios está conmigo. Quiero enviar un saludo fraterno a todos los pastores que participan de este evento y los invito a que sigan avanzando junto a la misión Buenas Nuevas y sus actividades. Y para los siervos mayores de 60 años, que ya creen que no necesitan seguir estudiando, yo pensaba eso, no se equivoquen, inscríbanse en el seminario Good News Theology School y se van a acordar de mí. Les va a cambiar su vida, les va a cambiar su ministerio. Podrán armar el rompecabezas de todo su conocimiento teológico en pro del Evangelio
de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde Chile. Les habló el pastor Esteban Leal de la Iglesia Metodista de Chile. Bendiciones. Gracias, Pastor Neftali Melier de Chile y también Esteban Lear, los dos pastores que estaban aprendiendo por nosotros. También están aprendiendo por medio de Cunius Theology School de Estados Unidos. En este momento nosotros podemos invitar un pastor muy especial, se llama Pastor Gregorio Plaza. Él está pastoreando de la Iglesia Asambleas de Dios Nueva Jerusalén, siendo presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas Unidas Montero. Por favor, presente, Pastor Gregorio Plaza, un gusto conocerle. Saludos a todos mis consiervos que están en esta plataforma. Estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho y muy agradecido por verlos también por este medio a cada uno de ustedes. Y muchas felicidades, pastores, institución, buenas nuevas, seminario, que siempre nos están motivando de una y de otra para seguir adelante en los caminos del Señor. Mire que ya lo dijo mi nombre, soy el pastor Gregorio Plaza Herrera, pastoreo una iglesia que tiene aproximadamente unos 250 miembros. Estamos ahí pastoreando. El ministerio que hemos empezado es aproximadamente, estamos ya en los 26 años pastoreando, y por la gracia de Dios ya son 3 veces presidente de Iglesias Unidas aquí en Montero, y está cumpliendo mi gestión este año. Y bueno, también hay muchos pastores que pueden seguir adelante con esta responsabilidad. Pero mire que yo desde el año pasado o el otro año, que hicieron un congreso en Santa Cruz, ustedes, yo quedé realmente impactado de ese congreso. Me ha hecho una invitación, oiga, una organización bastante responsable, y me compré varios libros de el pastor Osopar, que nos ha dedicado bastante. Entonces, por eso sé que estos seminarios son de mucha bendición, y yo estoy seguro que hay muchos pastores que están conectados por estos medios. Es una bendición tan grande, y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, que sigamos adelante, siempre reteniendo lo bueno y rechazando lo que no es de Dios. Muchas felicidades por este tiempo que me dieron, y sigamos adelante, y que esas bendiciones que ustedes han preparado por medio de este seminario llegue a todos aquellos corazones y sean muy edificados para servirlo con más ganas a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Pastor Gregorio Plaza Herrera, quien nos dio las palabras de la felicitación. Creo que vive en Montero de Bolivia. Un día, cuando Dios me da oportunidad, quisiera visitar a su iglesia para saludar y compartir la palabra de Dios. Gracias. En este momento, preciosamente, nosotros queremos invitar al Coro Gracia. Van a presentar 2 alabanzas. Vamos a invitar mejor coro del mundo, Coro Gracia.
Gracias. La presentación del Coro Gracia es muy hermosa. Ahora nosotros podemos invitar al expositor, Pastor Kyung Song, quien está pastoreando la misión Buenas Nuevas de Busan de Corea del Sur. Entonces, vamos a invitar al Pastor Kyung Song, dando aplausos. Buenas noches. Sí, buenas noches. 저도 한마디 할 줄 압니다. Yo también puedo hablar en español. Buenos días. Y buenos días. 네, 오늘 아침에도 반갑습니다. Sí, hoy día también mucho gusto a ustedes. 오늘 아침에는 요한복음 9장 말씀을 같이 읽겠습니다. En esta noche nosotros vamos a ver el libro de San Juan capítulo 9. 죄송하네요. 저녁이네요. 네. Y disculpe, en Corea es la mañana y Sudamérica es la noche, ¿no? 네, 수요일 저녁 요한복음 9장 1절부터 읽겠습니다. Entonces, esta noche vamos a leer San Juan capítulo 9. 예, 1절입니다. 예수께서 길 가실 때에 날 때부터 소경된 사람을 보신지라. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 제자들이 물어 가로되 라삐여 이 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이오니까 자기 오니까 그 부모 오니까. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? 예수께서 대답하시되 이 사람이나 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 이 일을 나타내고자 하심이니라. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉아 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. 이르시되 실로암 못에 가서 씻어라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 네, 이 아침에도 또 밝은 얼굴로 이 저녁에도 밝은 얼굴로 대할 수 있어서 감사합니다. Estoy muy agradecido encontrando su rostro tan brillante en esta noche. 여러분들은 저녁인데 저들은 아침이거든요. Para ustedes es la noche, ¿verdad? Ya, pero aquí Corea es la mañana. 조금 바쁘네요. En verdad, poquito estoy ocupado. 많이는 안 바쁘고 조금 바쁩니다. No mucho, ¿no? Sino poquito estoy ocupado. 저희들은 아침 5시부터 6시까지 사역자 모임을 하고 6시부터 7시까지 새벽 기도회를 합니다. Nosotros desde 5 de la mañana hasta 6 hay reunión los ministros, los pastores. Luego desde 6 a 7 tenemos hora piadosa. 5시에 모임을 하려면은 4시 한 반쯤에는 일어나야 돼요. Para tener reunión con los pastores 5 de la mañana y más o menos 4:30 de la mañana tiene que levantarse. 4시 반에 일어나서 지금이 한국 시간으로 8시
50분이니까 벌써 4시간이 지났어요, 4시간. Entonces ahora en ese momento la hora coreana es 8:50. Entonces desde que me levanté como aproximadamente 4 horas pasó. 몸이 살 이제 꺼지려고 하는데 아침 집회가 있으니까 꺼질 수가 없는 거예요. Entonces como mi cuerpo, ¿no? Y poquito ya tiene cansancio, pero por este post-seminario de Chile y Bolivia no podía tener ese cansancio. 그래서 꺼지기 쉬운 이 몸을 일으켜줘가지고 여러분이 일으켜줘서 감사합니다. Entonces, en verdad, mi cuerpo y quería tener cansancio, ¿verdad? No, pero por este seminario ustedes me están ayudando para que no tenga cansancio. Yo estoy muy agradecido por eso. 저는 제 아내하고 맞는 게 하나도 없어요. En verdad, mi persona no me encaja nada con mi esposa. 그래서 굉장히 많이 싸웠어요. Por eso mi matrimonio muchas veces peleamos. 여러분들은 잘 사시죠? Creo que ustedes llevan muy bien, ¿no? Ustedes sus matrimonios. 아마 안 싸우시고 잘 살 거라고 생각을 하지만 또 그렇지 않는 분도 많이 있을 거라고 여깁니다. Yo creo que ustedes nunca pelean, ¿no? Y viven muy bien. También algunos también creo que pelea, ¿verdad? ¿No? 나 같은 아내가 없고 나 같은 남편이 없기 때문이죠. ¿Y por qué no existe igual que como ese tipo de marido? Tampoco existe ese tipo de esposa. 하여튼 오랜 기간 동안 많이 싸웠어요. La verdad, mi matrimonio durante mucho tiempo y peleamos bastantes. 싸우는 이유를 가만히 보니까 제 아내보다는 내가 더 나은 사람이기 때문에 싸우게 되더라고요. Meditando por qué tantos años peleamos, pensando, a mi persona yo consideraba yo soy mejor que mi esposa. 제 아내도 저와 싸우는 이유가 자기가 남편보다 더 낫다고 생각하기 때문에 또 싸우다. Parte de mi esposa también, considerando, ¿no? Mi esposa piensa que es mejor que yo, por eso pelea conmigo. 두 사람 모두 더 나은 사람이니까 싸우게 되더라고요. Ambos lados pensaban, ¿verdad? No, cada uno piensa que soy mejor que otro, por eso pelea. 나보다는 아내가 허물이 엄청 더 많아 보이고. Porque yo veo mi esposa tiene más defectos más que yo. 나보다 더 못난 사람으로 보이니까 아내를 무시하게 되는 거죠. Se ve más bajo que yo, por eso yo como menospreciando a mi esposa. 제 아내도 제 마음하고 같더라고요. Mi esposa también y tiene igualito que mi corazón. 그래서 잘난 두 사람이 이제 만나니까 싸우게 되는 거죠. Por eso dos personas estaban muy bien, así encontramos, por eso muchos años peleamos. 그래서 제 아내하고 제하고는 맞는 게 뭐가 이렇게 맞는 게 하나도 없어요. En verdad, mi persona, mi esposa, ninguna cosa encaja. 저는 시골에서 태어난 사람이고 제 아내는 도시에서 태어난 사람이에요. Mi persona, yo he nacido en el campo, mi esposa ha nacido en la ciudad. 저는 어렸을 때에 땅을 파가지고 땅이 웅덩이를 파서 화장실을 만들어 사용을 했거든요. En caso de mi persona, cuando yo era niños, en mi pueblo, ¿no? Cavando a la tierra, ahí como hizo como un hoyo, ahí usaba como el baño, ¿verdad? ¿No? 그래서 일을 보다가 보면은 밑에 막 구더기가 올라오는 거예요.
Entonces, mientras algo está haciendo necesidad de mirando abajo del pozo, el gusanito estaba subiendo. 그 밑에서 그 가스 올라오죠, 가스. Y también desde ese abajo también sale mucho gas, ¿verdad? ¿No? 그 한참 한번 일을 보면은 온 몸에 가스로 막 가스로 뒤범벅이 되는 거예요. Y por eso, una vez haciendo necesidad, entonces en ese pozo, entonces todo el cuerpo está mojado por ese olor. 결혼을 하고 제 아내가 이제 제 어른들을 만나뵈러 시골을 왔거든요. 갔어요. Después de casarnos, mi esposa y conmigo juntos visitamos a nuestra casa para saludar. 화장실이 방에 있어야 되는데 화장실이 방에 없잖아요. Pero en mi casa del campo, el baño no estaba en el cuarto, ¿verdad? No, estaba afuera. 화장실이 어디 있느냐고 물어서 저 밖에 있다고 했죠. Entonces mi esposa ahí preguntaba, ¿dónde está el baño? Entonces está afuera. 그 밖에 가서 화장실을 보고 놀라는 거예요. 와! 놀라는 거예요. Entonces mi esposa ahí encontró el baño que estaba afuera y al encontrar se sorprendió y ¡guay! Gritó. 화장실을 못 들어가는 거예요. Porque mi esposa no podía entrar adentro al baño. 그래서 변비가 생겨버렸죠. Y por eso tenía esa enfermedad. 그래가지고 엄청 애를 먹었어요. Y por eso estaba muy difícil, ¿no? Por esa situación. 제 아내는 도시 사람이기 때문에 늘 화장실이 방 안에 있었고. Porque mi esposa ha nacido en la ciudad, por eso el baño siempre estaba en el cuarto. 이를 보고 물을 딱 눌리면 물이 내려가서 싹 씻어주고. Después de hacer necesidad y luego presionando un botoncito, ya rápido limpia, ¿verdad? 그런데 저희 시골에 와서 시골에 와서 화장실을 보니까 너무너무 놀라는 거예요. Pero visitó como a mi campo y luego ya mirando este tipo de baño se sorprendió en gran manera. 내가 결혼을 잘못했다 하더라고요. Luego mi esposa me decía que me equivoqué casarme con usted. 야, 이 사람아, 그런 것 때문에 결혼을 덜 먹이고 해. ¿Cómo, mi amor, cómo es por este tipo de baño mirando, pensando, así puede hablar en esa manera? 저희들 시골에는 수도가 안 나왔어요. Porque en mi campo no tenía como ese agua, ¿no? De grifo potable. 그래서 펌프질을 해야 돼요. 펌프질을 해가지고 물을 끌어올려야 돼요. Por eso en mi campo no había ese grifo potable, por eso nosotros como hacía ese tipo de agua, ¿no? Como. 그런데 이 펌프에 물이 있어야 이 물을 끌어올릴 수 있는데 쓰다가 보면 펌프 안에 있는 물이 다 빠져버리면은 아무리 눌려도 물이 안 올라오는 거예요. Y para usar ese tipo de bomba, ¿verdad? ¿No? Ese bomba primeramente tiene que mojado en el agua, pero si no hay agua ya no sirve, ¿verdad? ¿No? 여보, 이 물이 안 나온다. 물 어떻게 하면 물이 나와? Entonces mi esposa me llamó, mi amor, aquí, aunque ya trabajando no sale agua, ¿cómo voy a hacer? 그거 눌려봐. 물이 나올 거야. Ah, ese ya empujando, presionando va a salir agua. 그거 어떻게 누르는 거야? Entonces, ¿en qué manera voy a presionar, bajar? 늘 수도꼭지 이렇게 열고 올리고 내리고만 해봐가지고 몰라요. Siempre mi esposa solamente giraba simplemente ese grifo, luego sube y baja. Así usaba, ¿verdad, mi esposa? 그래가지고 여보 없어. Y por esa situación, mi amor, mi esposa me dijo, no hay. 뭐가 없다는 거야? Entonces, ¿qué no tiene? 수도꼭지가 안 보여. 수도꼭지가 없어. No veo ese grifo, no se ve ese grifo. 이 사람아, 수도꼭지가 어디 있어 여기에? Ay, mi esposa, ¿dónde hay ese tipo de grifo en el campo? No hay. 제가 가서 펌프질을 해가지고 물을 올려줬어요. 그래서 그 물을 사용을 하더라고요.
Por eso me fui donde estaba mi esposa, yo hice esa bomba, ¿cierto? Recién salía agua. 그 펌프질 하나를 못하는 거죠. En verdad, mi esposa ni siquiera sabía hacer esa bomba, ¿no? Usando esa bomba no salía ninguna agua. 딱 틀면 물이 쫙 나오는 데만 살아가지고. Porque mi esposa solamente vivía en la ciudad, girando gripo y salía mucha agua. 저들은 전기가 없는 시절을 살았습니다. En verdad, como mi niñez, yo he vivido como no había en mi niñez, no había la electricidad. 제 아내는 늘 딱 눌리면 전기가 딱 오는 곳에 살았죠. Entonces mi esposa vivía, ¿dónde vive en la ciudad? Solamente presiona un botoncito, sale luz, ¿verdad? ¿No? 그래서 시골에 가면 시골이 너무 어둡잖아요. Por eso cuando visitando el campo es muy oscuro, ¿verdad? 귀신 나올 것 같아서 못 살겠다고 빨리 가자 하더라. Y parecía sale demonio. Entonces mi esposa decía, aquí va a salir demonio, vamos a salir rápido de ese campo. 집에 와가지고요 엄청 싸웠어요. Después de regresar a nuestra casa, peleamos demasiado nosotros. 내가 결혼을 잘못했다. 그러고 En verdad, yo me equivoqué casarnos. 그 사람아 그렇지 않아. 결혼 잘한 거야. Mi esposa, no es así. Usted se casó muy bien conmigo. 이거 아프리카 가면 구경할 수 있는 건데 당신 한국에서 아프리카 구경하는 거야. Estas cosas solamente puede encontrar en África. Pero mira usted, aquí en mi campo puede encontrar, puede ver. 이제 그런 것들은 또 시간이 지나면은 이제 다 이제 풀어지고 이제 하는데. Estas cosas pasándose como mucho tiempo, ya no puede tener ningún problema. 살아온 세계가 틀리니까 생각하는 세계도 틀리고 마음의 세계도 틀리는 거예요. Porque nosotros no, como tenía diferentes mundos, cada uno diferente mundo he vivido. Por esas situaciones también pensamiento también tenía diferentes. 참 그 갈등이 참 심했었는데요. En verdad, mi matrimonio tenía muchas confusiones por esas situaciones. 마음이 어디까지 가느냐 하면은 사람들이 이렇게 해서 이혼을 못 살겠다고 이혼을 하는구나 하는 마음까지 가더라고요. Entonces, pensando por estas situaciones, yo pensaba, ¿no? Por estas situaciones, muchas personas llegando hasta el divorcio. 마음이 안 맞아서 못 산다고 하더니 이런 경우를 말하는구나. Escuché que muchos matrimonios ya no adecuan, no encajan muy bien sus pensamientos. Por esa situación está diciendo, yo podía pensar. 그래서 갈등이 참 컸어요. Y por esas situaciones también teníamos, ¿no? Mi matrimonio, muchas confusiones. 그렇다고 뭐 이혼을 할 수는 이제 없는 거고. En realidad, por esa situación no podíamos, ¿verdad? Divorciar. 이 문제를 풀어야 되는데 풀 수 있는 방법은 없고. Pero en verdad tenía que solucionar este problema, pero tampoco tenía solución. 그럴 때는 우리에게 교회가 필요하고 종이 있고 교회가 있는 것을 참 감사하게 생각을 그렇게 했습니다. Por esa situación, de verdad, no en nuestra vida, ¿sí? Teniendo la iglesia, también el siervo en la iglesia, y nos ayuda, ¿verdad? ¿No? Por eso muy agradecido estar en la iglesia también con el siervo. 길이 없으니까 목사님을 찾게 됐죠. No había solución en mi matrimonio, por esa razón yo busqué al siervo. 목사님이 마태복음 7장 말씀을 해주셨어요. El pastor me compartió la palabra de Dios, ¿no? San Mateo capítulo 7. 마태복음 7장을 제가 한번 읽어보려고 합니다. Voy a leer el libro de San Mateo capítulo 7. 마태복음 7장 3절인데요. San Mateo capítulo 7, el versículo 3. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 피는 보고 네 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 보라, 네 눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 네 눈 속에 티를 빼게 하라 하겠느냐. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 외식하는 자여 먼저 네 눈 속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에 티를 빼기라. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 형제의 눈 속에 티가 있고 네 눈 속에 들보가 있다고 이야기하시는 거예요. Porque en el ojo de tu hermano hay la paja. Luego, en tu propio ojo tiene la viga, así está escrito. 내 눈에는 들보가 있다. 네 아내 눈에는 티가 있지만 네 눈에는 들보가 있어. 그런 Ya, aunque en los ojos de tu hermano tiene la paja, pero en mi propio ojo tiene la viga, así está escrito. 네 눈에는 들보가 있단 말이야. Porque en mi propio ojo tiene la viga. 형제보다 너가 훨씬 못한 사람이라는 거야. Ya, ¿qué quiere decir? Ya, tú más peor que tu hermano. 형제 눈에는 티가 있고 네 눈에는 들보가 있으니까 네 눈에 들보가 훨씬 더 커. Y porque en los ojos de tu hermano tiene la paja, pero en tu ojo tiene la viga. Por eso la viga es más grandes. 형제보다 너가 훨씬 못한 사람이야. Porque tú eres más peor que tu hermano. 너는 저 형제보다 10,000배, 100,000배, 100,000배 못한 사람이야. En verdad, tú eres más peor que tu hermano. 1000 veces, 10,000 veces más peor. 이것이 예수님이 나를 보는 시각이더라고요. En verdad, esta palabra es como la vista de Jesucristo que mira a nosotros. 저는 이렇게 생각을 안 했어요. En verdad, yo no he pensado en esa manera. 내 눈에는 티고 형제 눈에는 들보라고 생각을 했죠. Yo he pensado en mi ojo la paja, pero en los ojos de mi hermano es como la viga, así en esa manera yo pensé. 형제 허물이 훨씬 더 많죠. Porque el defecto de mi hermano es más que yo. 내 안에 허물이 훨씬 더 많아 보이는 거예요. Entonces, pero la Biblia, ¿qué dice? En mí hay más errores. 거기에 비하면 나는 뭐 그렇게 나쁜 사람 아닌데. En verdad, comparando con otro, mi persona no es malo tantos. 그런데 성경은 네가 나쁜 놈이야. Pero la Biblia dice que tú eres más malos. 네 아내보다 너는 1,000배, 10,000배나 더 나쁜 놈이야. Ya, tú eres más peor, como 1000 veces, 10,000 veces más que tu esposa. 제가 그 말씀을 들으면서요, 내 모습이 한번 딱 보여졌어요. Escuchando esta palabra a través de pastor, yo podía reflejarme mi persona. 내게 있는 들보를 하나님이 보게 했어요. En verdad, Dios me hizo ver como la viga que está en mí. 제 아내보다 제가 100배, 1,000배나 정말 많은 허물을 가지고 있는 사람인 거예요. En verdad, yo podía conocer, ¿verdad? No mi persona. 1000 veces, 10,000 veces que tenía ese error más que mi esposa. 저는 내 눈에는 티고 제 아내 눈에는 들보가 있다고 생각을 했거든요. En verdad, en mis ojos, la paja.
Pero en los ojos de mi esposa, como tenía la viga, así yo pensaba. 그런데 이게 저만 그런 게 아니고 모든 사람들이 다 그렇게 생각을 하고 있더라고요. Pero no solamente yo nomás pensaba en esa manera, casi toda la persona pensando igual que yo. 나는 괜찮은 사람이고 남의 허물이 남은 정말 나쁜 사람으로 취급을 하더라고요. Considerando mi persona es buen hombre, pero mirando otra persona es como malo. En esa manera, en verdad, mirando. 내 허물은 적고 타인의 허물은 훨씬 더 크다고 생각을 합니다. Piensa que mi defecto es pocos, chicos, pero el defecto de otras personas es grande. 그래서 아내는 남편을 탓하고 남편은 아내 탓을 하더라고요. Por eso el marido ya como culpa a la esposa. La esposa también culpando a su marido. 아들은 엄마 아버지 탓을 하고 엄마 아버지는 아들 탓을 하더라고요. El hijo culpando a su padre y su madre, pero los padres también culpando a su hijo. 내가 당신만 안 만났으면은 이보다 더 잘 살 텐데. En verdad, si no hubiera encontrado a usted, si yo podría vivir más que ahora. 정말 우리 아버지, 우리 어머님 아니면 내가 훨씬 더 잘할 수 있을 텐데. En verdad, si no hubiera sido ese tipo de mi padre y mi madre, yo podría hacer más que ahora. 그래서 서로 남 탓을 하니까 싸우는 거죠. Y por eso ambas partes solamente culpando a otra persona, por eso pelea. 그런데 근데 하나님은 뭐라고 하느냐 하면은 네 눈에 들보가 있어라고 이야기하는 거예요. Pero Dios, ¿qué dices? En tus ojos hay la viga, así dice. 그러면서요, 제가 정말 이 말씀 앞에 제가 말씀 앞에 마음의 무릎을 꿇었어요. En verdad, escuchando esa palabra, ante esa palabra, yo podía rodillarme en mi corazón. 그리고 하나님이 제게 이야기를 했어요. Y luego Dios me habló. 야, 내가 너 혼자 사는 것이 너무 외로워서 내 딸을 너에게 줬더니 내 딸이 너무너무 힘들어한다. 내가 데려갈란다. Mirando, sí, como me dijo Dios, mirando a usted viviendo soltero, se daba como muy pobre. Por eso yo he dado mi hija. Pero ya mirando mi hija bien sufre por usted. Voy a llevarlo más mi hija. 아니, 제 아내를 데려가면 난 어떻게 해야 됩니까? Oh Dios, usted lleva a mi esposa, ¿cómo voy a vivir solo? 뭐 어떻게 돼? 너 혼자 살아야지. ¿Qué pasa? Tiene que vivirlo más usted solo. 아이, 저 혼자 못 사는데요. Oh Dios, yo no puedo vivir solo. 너 내 딸을 그렇게 싫어하고 마음에 안 드는데 고생할 바에야 내 딸이 너와 같이 고생할 내가 데려갈란다는 거예요. Porque ya si como mi hija no quiere, sufre, entonces mejor yo voy a llevar mi hija. 저는 제 아내가 하나님의 딸이다 이 생각을 제가 안 했어요. En verdad, mi persona nunca yo pensé, mi esposa es la hija de Dios. 내가 하나님의 아들이면은 제 아내는 하나님 딸이 맞잖아요. En verdad, mi persona es el hijo de Dios, entonces mi esposa es la hija de Dios, ¿verdad? 이는 혼자 사는 게 너무 외로우니까 사랑하는 딸을 제게 이제 하나님이 보내준 거죠. Mirando ese hombre vive solo, es por eso Dios entregó su hija a mí. 내 아내이기도 하지만 하나님 볼 때는 하나님의 딸인 거예요. Mirando mi esposa, ¿verdad? Es mi esposa, pero también parte de Dios es la hija de Dios. 저는 제 아내라고만 생각했는데 하나님의 딸이더라고, 하나님의 딸. Yo solo pensaba mi esposa es mi esposa, pero escuchando, ¿verdad? Mi esposa es la hija de Dios. 제 아내가요, 엄청 커지는 거예요.
Después de escuchar esa palabra, se veía grande mi esposa. 제 아내가 훨씬 더 크게 보이는 거예요. Se veía mi esposa y gran hombre, más grande que yo. 야, 사랑하는 하나님의 딸하고 내가 사는구나. Ah, en verdad, yo estoy viviendo como una hija amada de Dios. 내 마음에서 제 아내가 하나님의 딸이 된 거예요. En verdad, ha sido en mi corazón mi esposa la hija de Dios. 그래서 귀하게 여기며 지금까지 삽니다. Por eso, sí, considerando como la hija de Dios, preciosa, considerando, estoy viviendo hasta ahora. 이런 하나님의 마음이 가정을 이렇게 아름답게 이끌어준 부분에 감사를 드리는 거예요. ¿Verdad? Estoy muy agradecido por el corazón de Dios, protegiendo, guiando a nuestros matrimonios. 근데 성경을 보니까 성경에서도 정말 내 눈에 들보가 있구나 하는 것을 깨달은 사람들이 있더라고요. En verdad, también entre algunas personas también mirando la palabra de Dios, encontró en mis ojos ahí la viga. 에베소서 3장을 가면 이렇게 말씀을 합니다. 3장 8절에 Libro de Efesios, 모든 성도 중에서 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 라고 표현을 합니다. Efesios 3장 8절입니까, 목사님? 네. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. 바울이 간증하기를 모든 성도 중에서 지극히 작은 자보다 더 작은 나. Y apóstol Pablo ha testificado, ¿verdad? ¿No? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. 디모데 전서를 가면 이런 말씀이 있죠. Hermano, libro de Primera de Timoteo. 예수님께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. Y Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Entre todos los pecadores, yo soy más peor pecador. 아, 자기 눈에 들보가 있는 것을 깨달은 사람들이 있구나. Ah, en verdad, algunos que han entendido que en mis ojos hay la viga. 정말 예수님이 죄인을 구원하러 오셨는데 세상에 나만큼 더러운 사람이 없네. En verdad, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 죄인들 가운데 내가 최고로 죄인이야. Entre todos los pecadores, soy más peor pecador. 모든 작은 자들 가운데서 더 작은 사람이 나야. A mí que soy menos que el más pequeño de todos. 바울도 그러하고 세례 요한도 그러하더라고요. Pablo también, como Juan Bautista también. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 이렇게 말씀합니다. Porque él debe ser creciendo y mi persona debe menguar. 아, 나는 정말 쇠하여져야 되는 놈이구나. En verdad, mi persona es que una persona que debería menguar. 저를 신앙으로 이끌어주는 은사 목사님도 이런 간증을 합니다. Entonces, como un pastor que me guiaba la vida de creencia, también así estaba testificando. 어느 날 노트를 펴놓고 사역자들을 쭉 돌아보셨는데 나보다 못한 사역자가 한 사람도 없더라. Un día, pastor, sí, como abriendo su cuaderno, luego mirando todos los ministros, ahí, pastor dijo que entre todos los ministros, a todos mejor que yo.
박옥수, 너 더러운 놈, 악한 놈, 야비한 놈 하고 당신을 향해서 침을 뱉었다. Y pastor Oxupag, ¿sí? Oxupag más peor, sucios. Hacía y Oxupag y escupió, así nos testificaba. 야, 성경에서처럼 자기 형제 눈에는 티가 있고 자기 눈에는 들보가 있다는 사실을 깨닫는 사람들이 있구나. Hay algunos que han entendido cómo está escrito en la Biblia, en mis ojos hay la viga, en los ojos hermanos tiene la paja. 네 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 하고 예수님 말씀하셨는데 Es Cristo había dicho que no puede entender que en tus ojos tiene la viga. 이거를 깨닫게 되는 사람이 있는 거예요. En verdad hay una persona que ha entendido esta palabra. 예수님이 지금 말씀하는 이 말씀을 들으면 눈 속에 들보가 보입니다. Escuchando esta palabra del Señor Jesucristo, se ve la viga que está en el ojos. 아, 내 눈 속에 들보가 있구나. Ah, en mis ojos hay la viga. 여러분, 여러분 들보 이게 여기 눈에 이렇게 있으면은 뭐가 보입니까? Sí, hermano, sí, en verdad, en mi ojo ahí tiene la viga. ¿Cómo puede ver? 요만한 티가 여기 있을 때는 그래도 보이잖아요, 이렇게. Sí, chiquitito de mancha ese ahí en el ojo, ahí, aunque puede ver, ¿cierto? 여러분, 이런 들보가 여기 또 있으면은 볼 수가 없죠. En verdad, igual que ese tamaño de la viga, ya tiene en 뭐가 ojo. 보이겠어? 아무것도 안 보이죠. Ya mire, sí, nada puede ver. 자, 그러면 그 사람은 소경이 되는 겁니다. Entonces, siendo como esta persona, va a ser ciegos. 아, 내가 소경이라는 것이구나. Ah, mi persona es el ciego. 아무것도 볼 수 없는 소경이구나. En verdad, sí, nada puedo ver, ciego es. 여러분, 들보가 여기 있는데 뭐가 보이겠습니까? Ya, hermanos, ahí está en mi ojo esa viga, ¿cómo puede ver? 아무것도 볼 수 없는 소경이 되는 거죠. En verdad, si va a ser como un ciego que nada puede ver. 소경이 내가 본다, 내가 볼 때에 내 생각에는 이거 다 가짜잖아요. Sí, el ciego, sí, como piensa que yo veo, pero todo lo que él ve es falsa, es falso. 여러분, 이 소경은 절대 좋은 열매를 맺을 수가 없어요. En verdad, ese ciego jamás puede dar buen fruto. 소경이 움직이면은 문제만 만들어집니다. El ciego se mueve solamente provoca problemas. 소경이 움직이면은 정말 그 위험하죠. El ciego ya se mueve, camina, solamente ya provoca así peligrosos. 그 언덕으로 정말 넘어질 수도 있고. Y tal vez puede caerse en pendiente en un lugar. 오는 차와 부딪힐 수도 있고. Y tal vez puede chocar con el auto. 그 움푹 파여진 그 정말 웅덩이에 빠질 수도 있고. Tal vez puede caerse en un hoyo. 그 소경은 가만히 있는 것이 움직이는 것보다 100배, 1000배나 낫거든. Entonces ese ciego es mucho más mejor que ya caminar, moverse, mejor estar con quietos. 여러분, 이 소경은 찍혀서 불에 던지워 버리는 사람이 돼버립니다. Ese ciego como fue ya puesto una hacha, luego ya meter 마태복음 al fuego. 7장에서 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던지우느니라 이랬거든요. San Mateo capítulo 7, no todos los árboles que no de buen frutos, como ya ha puesto hacha, ya meterlo más al fuego. 소경은 절대 아름다운 열매를 맺을 수가 없어요. En verdad, el ciego jamás puede dar buen frutos. 소경이 본다 하는 건 거짓말이에요. El ciego dice que se ve, eso es mentira. 소경이 내가 볼 때에 이거 거짓말이거든요. El ciego dice que yo veo, esa palabra es mentira. 내 생각에는 이거 거짓말이에요.
En mi pensamiento eso es mentira. 다 틀린 거예요. 틀린. Todas las cosas está equivocado. 주님, 나는 좋은 열매를 맺을 수 없는 소경입니다. El Señor, mi persona, no puedo dar buen fruto, soy el ciego. 아름다운 열매를 맺지 못하면 불에 던지우는데 내가 불에 던지워져야 될 사람입니다. Si no da buen fruto, ese árbol va a entrar al fuego. Entonces mi persona va a ser este árbol que va a entrar al fuego. 주님, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. El Señor, ten misericordia de mí. 나를 정말 긍휼히 여겨 주십시오. Sí, Señor, por favor, ten misericordia de mí. 저는 제 아내하고 살면서 여보 내가 잘못했어. 나를 좀 용서해주고 나를 좀 생각해주고 나를 좀 불쌍히 여겨주고 그렇게 좀 해줘. 그런 말 한 번 한 적 없어요. Yo en verdad, durante viviendo con mi esposa, nunca yo hablé a mi esposa, por favor, ten misericordia, sí, por favor, da misericordia, sí, a mí nunca yo hablé. 내 눈에 티가 있다고 생각하니까 소경이 안 되는 거죠. Yo pensaba en mis ojos ahí las pajas, por eso no podía ser el ciego. 그러니까 얼마든지 내가 보는 것으로 내가 잘 살 수 있다고 생각을 해요. Por eso todo lo que yo veo en esa manera, yo pensaba, yo puedo vivir bien. 그런데 하나님 앞에 있는 나는 소경이잖아요. Pero mi persona que está ahí como ante Dios, verdaderamente el ciego era. 그래서 늘 엉뚱한 짓이나 하는 거예요. Por eso como hace como equivocadamente. 절대 아름다운 열매를 맺지를 못하면서도 나는 제 아내보다 나은 사람이에요. Aunque nunca puede dar buen frutos, pero yo consideraba soy mejor que mi esposa. 제 아내 눈에 들보가 있으니까 제 아내가 소경이지 나는 소경이 아니에요. Porque en los ojos de mi esposa hay la viga. Por eso mi esposa es ciega, no soy ciego. 그러니까 엉망진창으로 살아도 나는 괜찮은 거예요. 내가 제 아내보다 나은 거예요. Aunque mi persona, aunque sea equivocadamente viviendo, pero considera soy mejor que mi esposa. 그런 나를 마태복음 7장 앞에다가 나를 딱 세우면서 제 눈에 들보가 있는 것을 하나님이 보여주십니다. Presentando mi persona ante San Mateo capítulo 7, esta palabra, Dios me ha mostrado, yo soy una persona que tengo en mis ojos la viga. 네 눈 속에 들보가 있다 하는 말씀을 들으면 들보가 있는 거예요. Si escuchando la palabra de Dios que en tus ojos tiene la viga, entonces esa palabra entra. 내일 이맘때 사마리아 성문에서 고운 가루 한 쌀 한 3개를 하고 보리 2쌀 한 3개를 하리라. 그러면 내일 그렇게 되는 거예요. Mañana estas horas y sea muy barato, entonces según esta palabra sí o sí va a cumplir. 여러분 내가 죄를 씻어야 되는 게 아니라 그 죄를 예수님에게 담당시켰다. 그러면 담당되어져 버린 거예요. Mi persona mismo no está limpiando nuestros pecados. Según la palabra dice, ya está cargado en Cristo, nuestro pecado ya está. 네 죄를 인하 예수님이 정죄를 받았기 때문에 나는 너를 정죄하지 않아. 이러면 정죄하지 않는 겁니다. A través de la muerte del Señor Jesucristo, ya no puedo ya condenar a usted. Entonces, así está la palabra, no va a condenar nada. 나는 내 눈에 들보가 안 보여도 예수님이 들보가 있다잖아요. Aunque yo no veo en mis ojos la viga, pero la palabra de Dios dice que ya hay en mis ojos la viga. 네 눈 속에 들보가 있어 하는 말씀을 들으면 내 눈에 들보가 보이는 거예요. Escuchando la palabra que en tus ojos tiene la viga está, escuchando esa palabra entra. 그럼 그 들보는 나를 소경으로 만드는 겁니다. Entonces esta viga me hace como un ciego. 더 정확하게는 소경인 것을 깨우쳐 주는 거죠. Más correcto es como enseña a nosotros
que para que entienda, ¿no? Como somos 아, nosotros. 내가 날 때부터 소경으로 태어난 사람이구나. Ah, mi persona es como un hombre ciego de nacimientos. 여러분, 그것을 깨닫게 되면은 예수님의 인도를 받습니다. Ya, hermanos, ustedes pueden entender en esto. Ustedes pueden recibir la guía del Señor Cristo. 내가 소경이어서 아무것도 할 수 없는, 움직일 수 없는 부분을 딱 발견을 하면은 그는 이끌림을 받습니다. 이제. Cuando ya descubre soy un ciego que no puede hacer nada, entonces esta persona puede recibir la guía del Señor. 오늘 요한복음 9장에서 이 소경에게 실로암으로 가라 그럽니다. Sí, esta noche, ¿no? San Juan capítulo 9, Jesucristo dijo, ¿no? A este ciego, vaya a lavarte al estanque Siloé. 실로암 못에 가서 씻어 그랬거든요. Tú vaya a Siloé lavarte. 이 소경이 가는 거예요. Ese ciego está yendo. 씻으라 하니까 씻는 거예요. Dice que se lavarte, entonces él se lavó. 밝은 눈으로 왔더라 이러죠. Sí, luego ya vino recibiendo la vista, así está escrito. 내 눈에 들보가 있는 것을 발견하는 사람은 소경이 되는 겁니다. Uno que encuentra en mis ojos tengo la vida, entonces esta persona puede descubrir, soy un ciego. 그 소경인 것을 발견한 사람은 예수님의 인도를 받아요. Ya encontrando, descubriendo, soy un ciego, entonces esta persona puede recibir la guía del Señor Cristo. 그 예수님의 인도를 받으면서 아름다운 좋은 열매가 맺혀지는 거예요. Y así recibiendo la guía del Señor Cristo en su vida también puede dar buen frutos. 아름다운 열매가 막 맺혀지는 겁니다. Entonces ya puede producir buen frutos en su vida. 여러분, 사람들은 이 땅의 모든 사람은 날 때부터 다 소경으로 태어난 사람들. Ya, hermano, todas las personas que viven en este mundo, como igual que ese ciego de 너희는 너희 아비 nacimiento. 마귀에게서 났다 이랬습니다. Porque ustedes han nacido tu padre como el diablo. 사람의 생각의 모든 계획이 악한 그 마음을 갖고 태어난 사람. Ya todos los pensamientos del hombre es malos, maldad. 이 땅에 있는 어떤 사람들보다 지금 내가 어떤 사람들보다도 악하고 더럽고 추한 그 많은 허물을 갖고 태어난 들보를 갖고 태어난 사람입니다. En verdad, mi persona es un hombre que ha nacido más que otras personas más peores, como igual que la viga que tiene, así ha nacido. 그래서 날 때부터 소경된 사람으로 태어났는데 소경인 줄을 몰라요. En verdad, ha nacido como un hombre ciego de nacimiento, pero lamentablemente no entiende. 소경인데 소경인 줄을 몰라요. Aunque es ciego, pero como no entiende, era ciego. 눈에 들보가 있는데 들보를 보지를 못해요. En los ojos hay la viga, pero no puede ver esas vigas, 가리워져 있어서 그런 겁니다. porque está cegados. 뭐로 가리워져 있느냐? ¿Por qué cosa? ¿En qué cosa está cegados? 들보가 있는데 티가 있다고 생각을 하는 거죠. Porque aunque hay la viga, pero considera que tiene la 그러나 paz. 예수님은 티가 아니고 들보가 있다고 이야기하는 거예요. Pero escrito dice que ya no es la paz, sino la viga tiene. 너 만물보다 거짓되고 심히 부패한 마음을 갖고 태어난 죄인이야. Tú eres un pecador que ha nacido con ese corazón perverso y malos. 너는 너희 아비 마귀에게서 태어난 넌 죄인이야. Tú ha nacido de tu padre y diablo. Tú eres pecador. 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악한 더러운 놈이야. Todos los pensamientos que surgen en su corazón es malos. Usted es pecador. 한 사람의 불순종으로 다 죄인으로 태어난 사람이야. Por la desobediencia por un hombre,
todos han nacido pecadores. 좋은 열매를 맺지 못하는 사람이어서 고스란히 불못에 들어가야 될 사람. Un hombre que no puede dar buen fruto, por eso ese hombre debería entrar al 근데 infierno. 그런 것들이 다 이렇게 가리워져 있어요. Pero todas cosas están cegados. 여러분, 대통령이지만 죄인이잖아요. Hermanos, aunque siendo el presidente, pero tiene pecado. 장관님이어도 죄인이잖아요. Aunque él es ministro, pero ya es pecador. 유명한 선입이어도 죄인이잖아요. Y aunque es muy conocido, pero es pecador. 유명한 목사여도 죄인이잖아요. Aunque un pastor bien reconocido, pero es pecador. 존경을 받는 장로님이어도 죄인이고. Aunque un anciano bien respetado, pero pecador. 다 죄인으로 이 땅에 태어났습니다. En verdad, todas las personas han nacido como un pecador. 그런데 죄인인 대통령이지만 죄인 대통령이 아니고 대통령 죄인인 거예요. O sea, aunque un presidente tiene un pecado, un pecador, pero primeramente considerando soy presidente, pecador. 대통령이 죄인을 이렇게 덮어버렸어요. Porque ese cargo, ese título presidente ya cubierto. 장관이 죄인을 덮었어요. Porque ese título ministro ya cubierto ese 목사가 pecador. 죄인을 덮었어요. Porque ese cargo y pastor ya cubierto ese pecador. 그래서 죄인이면서 대통령으로 사는 거예요. Aunque siendo pecador, pero vive como el presidente. 장관으로 살고 목사로 살고 장로로 삽니다. Viviendo el ministros, viviendo como pastor y ancianos. 그러나 쏘도 다 죄를 갖고 태어난 죄인입니다. Pero ya adentro, todo que tiene pecado, ya viviendo como pecador. 선한 것이 하나도 없는 이런 들보를 갖고 태어난 사람이란 말이에요. No hay ni una cosa buenas, así como en sus ojos esa viga teniendo, viviendo un pecador. 그런데 대통령으로 장관으로 목사로 장로로 딱 덮여져 있어요. Pero como el presidente, el ministro, el pastor, el anciano fue cubiertos. 양의 탈을 쓴 일이라고 이야기하는 거죠. Como la Biblia dice, no fue cubierto, vestido de oveja, pero era lobo. 일인데 양의 탈을 썼으니까 문제가 되는 거죠. Lobo es, pero fue cubiertos, vestido de ovejas. 그러니까 이리로 보이는 게 아니고 양으로 보입니다. Entonces, ¿cómo se ve? No se ve como lobo, se ve como ovejas. 그러나 일입니다. Pero verdaderamente eso es lobo. 새끼를 놓으면 이리가 태어나요. Cuando nace ese lobo, ¿qué nace? Ese como lobo nace. 그에게서 열려진 열매를 보면은 나무를 안다고. Porque conociendo por sus frutos, entonces puede conocer verdaderos. 나는 저 세리와 같지 아니한 걸 감사합니다. 이렇게 기도하는 사람이 있어요. Entonces un hombre que estaba orando, estoy muy agradecido porque no soy igual que este publicano. 나는 간음 안 하고 토색 안 하고 살인 안 했습니다. Porque yo no adulteré, yo no robé, luego yo no maté. 1회에 2번씩 금식하고 소득의 11조를 드렸습니다. Sí, entonces yo orando 2 veces, luego todo lo que yo de mi ganancia yo también diezme. 그래도 그는 죄인입니다. Aunque hizo así, pero él es 소득의 pecador. 11조를 드려도 죄인이고 1회에 2번씩 금식해도 죄인. Aunque ya de mi ganancia ya diezmando, luego orando 2 veces, también pecador. 토색하지 않고 살인하지 않아도 죄인입니다. Aunque no robó, aunque no mató, pero él es pecador. 그런 사람으로 태어났는데 가리워져서 자기가 죄인인 것을 모르고 지옥 가는 것도 모르고 소경인 사실을 모르니까 예수님의 인도를 못 받는 거예요.
Aunque fue nacido en ese pecador malos, pero como fue cubierto, no considera, no entiende, por eso tampoco sabe, va a entrar a infiernos. 나는 저 세리와 같이 안해한 걸 감사합니다. 그런 기도를 드린 사람들처럼 모든 como es, 사람들은 그렇게 남들보다 더 나은 사람이 되려고 합니다. como ese hombre que orando, gracias a Dios, yo no he pecado igual que ese publicano, que la gente también considera igual que ese hombre. 모든 사람들이 어제보다 오늘 내가 더 나은 사람이 되려고 합니다. Todas las personas intenta, ¿sí? Como mejor que ese día, mejor que ayer. 어제보다 오늘은 더 옳은 사람, 더 존경받고, 더 칭찬받고, 더 높임을 받고 싶어 하는 겁니다. Procura, quiere ser un hombre que respetado también mejor que ayer. 그거는 100% 사단에게 쏘는 겁니다. En verdad, estas cosas fue engañado 100% de Satanás. 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 하리라. 이게 세례 요한의 고백이고요. En verdad, él confesó, el Juan Bautista, Jesucristo debe crecer, mi persona debe menguar. 세리의 기도는 가슴을 치면서 하늘을 우러러 볼 수 없어 가슴을 치면서 주여 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. 이런 고백을 했어요. Entonces, oración de un publicano golpeando su pecho, Señor, yo no puedo mirar arriba, soy pecador, y oraba a Dios. 그가 예수님을 만나더라고요. Él encontró a Jesucristo. 그 사람이 예수님으로 의롭다함을 받고 돌아가더라고요. Ese publicano, encontrando a Cristo, recibió la justicia de Dios y le rezó. 이런 비밀을 몰라서 사람들은 자꾸 더 좋은 사람이 되려고 하는 거예요. Entonces no conoce ese secreto de la palabra, solamente quiere mostrar buen hombre. 소경으로 태어났는데 스스로 소경이 안 되려고 막 애를 쓰는 것과 같죠. Igualito que nació un ciego de nacimiento, pero procurando para que no sea ese ciego. 저희들 교회에 32살 된 자매가 있습니다. En nuestra iglesia hay una hermana que tiene 32 años, soltera. 제가 여기 사역자 이동이 돼서 왔는데 32살인데 시집을 안 가고 있는 거예요. Porque por la rotación de ministros yo llegué a mi iglesia, entonces estaba esa hermana soltera, aunque tiene 32 años. 왜 시집을 안 가고 있냐? Hermana, hasta ahora, ¿por qué no se casó? 32살이면은 시집 가야 된다. 왜 시집을 안 가고 있어? Ya tiene 32, debería casarse. Hasta ahora, ¿por qué no se casó? 아유, 저를 데려가는 형제가 없어요. Sí, porque ningún hermano no me casa, no me quiere. 야, 네가 잘 보이면은 형제가 왜 안 데려가겠나? Sí, hermana, usted se ve como bonita, entonces, ¿por qué cualquier hermano no va a llevar? 자매는 도대체 뭐 사람들은 잘난 척하면 안 데려가. Sí, aquí como tratando para que se vea más bonita, ¿no? Que buen hombre no va a llevar. 못난 사람이 돼야 형제들이 데려가거든. Siendo sí, como peor, si un hombre, una hermana. 자매는 뭐가 잘난 것이 있는 것 같다. Yo veo que, hermana, usted tiene algunas cosas, buenas cosas. 아유, 목사님, 제가 잘난 게 뭐가 있어요? 잘난 거 하나도 없어요. Pastor, en mí no hay buenas cosas, nada, pastor. 야, 잘난 게 없으면 네가 하나님의 사랑을 입으면 그 사랑 입는 걸 보고 형제가 데려갈 텐데 데려갈 형제가 없어. 왜? No hay nada buenas cosas, entonces usted va a recibir amor de Dios, entonces un hermano va a ver esas cosas, va a llevar a usted. 끊임없이 자매는 잘난 게 있는 것 같아. Sí, como yo veo que usted tiene algo buenas cosas. 남들보다 더
낫다고 생각하는 게 뭐가 있어? Si yo veo que tú piensas más mejor que otros, algo está pensando. 그런 거 있잖아. 나 이런 거는 너보다 훨씬 더 좋아. 더 잘난 거 있어. 이런 거 있잖아. 이야기 한번 해봐. Ya tú tienes, hermana, ¿verdad? No, mira, sí, yo mira, estas cosas yo hago bien más que otros. Estas cosas tiene, ¿verdad, hermana? Hábleme. 뜸을 조금 들이더니 입을 열더라. Pasando poco tiempo y abrió su boca. 제가 듣고요. 기겁을 했어요. Al escuchar de hermana, me sorprendí en gran manera. 자매님이 이야기를 합니다. Porque esa hermana me habló. 목사님, 저는 다른 사람들보다 제 발가락이 잘 생겼습니다. Sí, pastor, en verdad, mi dedo de mi pierna, más bonito que otra persona. 내가 그 이야기를 꼭 기겁을 했어요. 기겁을. Al escuchar, me sorprendí en gran manera. 여러분, 여자 발가락 잘생긴 거 누가 봐주나요? Hermano, ¿quién va a mirar ese dedo de pierna de una mujer? 여자들 스타킹 신어버리면 발가락 안 보이는데. Si cuando las mujeres ya ponen sus medidas, ya no se ve nada, ¿cierto? 이 자매는 늘 자기 발가락 바라보면서 아이고야 내 발가락 잘생겼구나. 야, 아이고 예쁘네. 아이고 예쁘네. 그러고 있는 거예요. Esa hermana siempre mirando su dedo de pierna, qué bonito es, qué guapo es, así estaba haciendo. 야, 어느 누구도 알아주지 않는 그 발가락 하나 잘생겼다는 그 마음 딱 가지고 있는 거예요. En verdad, nadie miraba su dedo de pierna, pero esa hermana tenía ese corazón. 야, 그게 남들을 무시하고 있더라니까요. En verdad, por ese corazón que tiene esa hermana, y hace menospreciar a otra persona. 여러분, 누가 이 장난을 칩니까? Hermano, ¿quién así engaña? 자매가 그러고 싶어서 그런 게 아니고 Hermana, tampoco ya quiere hacer así. 사단이 그 장난을 치는 거죠. Satanás sí está engañando. 소경되지 못하게 해서 예수님 인도를 받지 못하도록. Y Satanás trata que para que no entienda el ciego, por eso no recibe la guía del Señor Cristo. 제가 한마디 하려고 했어요. En verdad, yo quiero decir algo a esa hermana. 자매야, 다음에 선볼 때는 그 스타킹 벗고 그 발가락 한번 보여줘라 그러면 Entonces esa hermana, cuando siguiente entrevista con un hermano, ya y como sacando su media, luego ya muestre su dedo de pierna. 그러면 형제들이 좋아하는가 좋아할지 모르겠는데 한번 해봐라. O tal vez algún hermano de la iglesia va a gustar, pero ya inténtelo una vez así. 그렇게 말하려다가요 웃고 치웠어요. Así quería decir a esa hermana, pero yo no hablé, solamente me reí nomás. 하나님은 우리가 소경인 것을 깨우쳐 주는 겁니다. En verdad, Dios quiere dar enseñanza a nosotros para que entiendan, ¿no? Como somos ciegos. 사단은 우리를 괜찮은 사람으로 자꾸 만들어서 소경 아닌 사람으로 이끌어가요. Satanás engaña, ¿sí? Como nosotros fuera unos hermanos buenos, para que no sea un ciego. 저는 감사한 거는 하나님의 교회를 만나서 하나님의 교회가 내게 들보가 있는 것을 가르쳐 주더라고요. Estoy muy agradecido porque encontré la iglesia de Dios. La iglesia de Dios me enseñó, en mis ojos tengo las vigas. 내가 소경인 것을 내게 소경인 것을 깨우쳐 줄 때에 나를 내 눈을 믿지 않게 하더라고요. Me ha dado ese entendimiento que soy un ciego. Entonces no podía confiar en mi vista. 내가 본다는 것 이거 가짜구나. Lo que yo veo, eso es falso. 내 생각 이거 가짜구나. Mi propio pensamiento, eso es falso. 내 마음 전체가 선한 것이 악한 건데 아무것도 하나님 앞에 드릴 것이 없구나. Entonces mi corazón completamente ante Dios es malo, es en verdad. 하나님 Entonces, 기뻐하려 하는 것이 아무것도 없구나. en verdad en mí no hay ninguna buena cosa para agradar a Dios. 그러면서 그 예수님의 소리를 듣게 되더라고요. Así escuchando la palabra de Dios,
Así podía escuchar la voz del Señor Jesucristo. 교회의 소리를 듣게 해주더라고요. Así enseñando para que escuchemos la voz de la iglesia. 인도를 받을 수 있게 해주는 거예요. Ayuda para que reciba la guía. 그 예수님의 인도를 받아갈 때에 아름다운 열매가 맺혀지고 Mientras recibiendo la guía del Señor Jesucristo en su vida ya produce buenos frutos. 내가 아름다운 열매를 맺는 것이 아니고 나와 함께하는 예수님이 아름다운 열매를 만들어내는. No es mi persona dando buen frutos, sino es Cristo que guiando a mí y ya dando buen frutos. 나는 소경이어서 바른 길을 갈 수 없는데 함께하는 예수님이 나를 바른 길로 가게 해주는. Mi persona es el ciego, no puedo caminar rectamente, pero es Cristo que acompañando a mí me guía para que 나는 yo... 엉망진창인 삶을 살아야 되는데 나를 이끄는 예수님이 아름다운 삶을 살 수 있게 해주더라고요. Entonces, mi persona estaba viviendo desordenadamente, pero a través del Señor Jesucristo puedo vivir rectamente. 나와 함께하는 예수님이 내게 힘이 되고 능력이 되고 방법이 되고 지혜가 되는 거예요. Jesucristo que está conmigo me da sabiduría, me da fuerzas. 나는 미련한 사람인데 미련하지 않는 거예요. Mi persona es necios, pero no soy necios. 나는 길을 더듬으면서 정말 엉뚱한 길을 가야 되는데 바른 길을 가는 거예요. Si en verdad mi persona palpando al camino, así debería caminar, pero yo estoy caminando rectos. 나와 함께 하시는 주님으로 말미암는 거더라고요. Y a través de nuestro Señor Jesucristo que está en mí. 그 주님의 소리를 들을 때 오늘 요한복음 9장에 나오는 소경이 눈을 뜨더라고요. Cuando escuchando la voz del Señor, como San Juan capítulo 9, ese ciego podía abrir su vista. 나사로는 죽어서 무덤에 사흘이 지나면서 다 썩어 냄새가 나는데 Lázaro, después de morir, ya está sepultado. En la tumba estaba 4 días, estaba podrido. 예수님의 말씀을 들으면서 돌을 옮겨 놓을 때 나사로가 살아나는 거예요. Cuando escuchó la voz del Señor Jesucristo, luego sacando la piedra de roca, es como Lázaro resucitó. 마리아와 마르다가 나사로를 살린 것이 아니 예수님이 살린 거죠. Marta y María no salvó a Lázaro, sino es 마리아와 Cristo. 마르다는 이끌림을 받은 것뿐입니다. María Marta solamente fue recibido, era la guía del Señor Cristo. 38년 된 병자가 병에서 나옴을 입더라고요. Un hombre 38 años de enfermos fue sanado. 그 예수님이 문둥이를 고치고 중풍 병자를 고치고 Ese es Cristo, ya sanó al leproso, luego también enfermos. 밤새도록 고기를 못 잡았는데 베드로가 고기를 잡는 거예요. Toda la noche ni un pescado ya pescó, pero Pedro pescaba. 그 예수님의 인도가 2배 가득한 고기를 잡게 합니다. La guía del Señor es Cristo, y ese guía del Señor es Cristo hizo llenar en 2 barcos. 아브라함은 100세고 아내는 90세라 경수가 끊어졌는데도 아들을 얻더라고요. Abraham tenía 100 años, su esposa, ¿sí? Como tenía 90 años, como era estéril, pero podía tener su hijo. 하나님에게는 100세가 된 할아버지, 90세가 된 경수가 끊어진 것은 하나도 문제가 안 되는 거예요. Ya para Dios, aunque tiene 100 años de un abuelo, también su esposa teniendo como 90 años de estéril, ningún problema para Dios. 아브라함은 무능하지만 함께한 하나님은 무능하지 않는 겁니다. Abraham era necio, ¿sí, verdad? No, pero Dios que está con Abraham es poderoso. 38년 된 병자는 아무 힘이 없고 방법이 없지만 함께하는 예수님은 방법이 되는 거예요. Ese enfermo durante 38 años y no tenía ninguna solución, ese necio, inútil, pero Jesucristo está con él, es poderoso, todo posible. 제자들은 5,000명을 먹일 무슨 어떤 힘이 없습니다. Porque los discípulos de Cristo ya no hay potestad, no hay capacidad para dar comida para 5,000 personas.
예수님이 제자들에게 말씀을 합니다. Jesucristo había dicho a sus discípulos, 그 앉게 해라. ya aquí hace sentarse todos los. 저 사람들 그냥 집으로 보내면은 길에 가다가 기진해 버린다. Ya solamente enviando a sus casas, ellos mientras regresando, todo va a agonizarse. 저들을 먹여서 보내야 된다. Ya tiene que dar comida, así tiene que enviar a sus casas. 그래서 그들을 앉게 하더라고요. Y por eso Cristo hizo sentarse las personas. 제자들이 가가지고 앉히는 거예요. Y los discípulos hablaban para que se sienten todas las personas. 예수님이 보리떡 5개 물고기 2마리를 축사를 하는 겁니다. Jesucristo oró si por 5 panes, 2 pececillos. 그걸 제자들에게 주는 거예요. Si orando y entregó a los discípulos. 제자들이 그걸 갖다 주는 거예요. Los discípulos recibiendo repartieron. 그 5,000명이 먹고 12방주 남았다는 거예요. Entonces 5,000 hombres comieron, luego sí sobraron. 우리를 하나님이 예수님과 연결을 시켜줬어요. En verdad Dios hizo conectar nosotros con Cristo. 소경으로 태어났는데 소경인 줄을 모르고 살았어요. Aunque nació ciego de nacimiento, pero hemos vivido sin saber en esto. 내 눈에 들보가 있는데도 들보가 있는 줄을 몰랐어요. Aunque en mis ojos hay la viga, pero no sabía que tiene la viga. 그래서 이 세상의 모든 사람들을 다 무시하고 업신여기고 살았어요. Por eso nosotros vivíamos, ¿no? Menospreciando a todas las personas. 그 삶은 절대 아름다운 열매를 맺을 수 없는 삶이었어요. Porque esa vida jamás puede dar buen frutos. 그런데 주님이 내 눈에 들보가 있는 것을 깨우쳐 주셨어요. Pero el Señor nos ha enseñado que tenemos la viga en nuestros ojos. 아담 때문에 죄인으로 태어난 걸 깨우쳐 주셨어요. Si nos ha enseñado por un hombre, Adán, hemos nacido 내게 pecadores. 선한 것이 없어서 선한 열매를 맺을 수 없는 걸 깨우쳐 줬어요. En nosotros no hay buenas cosas, por eso no podemos dar buen frutos. 정말 내가 주님 앞에 소경인 것을 하나님 깨우쳐 주셨고, En verdad, Dios nos enseñó que somos ciegos de nacimientos. 주님의 소리를 듣게 해주시고, Nos guió para que escuchemos la voz del Señor. 주님의 인도를 받게 됐는데, Y por esta razón ya podemos escuchar la guía. 그 주님은 말씀을 합니다. Ese es nuestro Señor y habla. 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다 하더라고요. Como y cargó en él todos nuestros pecados. 그 말씀을 들으니까 죄가 담당되어져 버렸구나. Escuchando esta palabra, verdad, nuestros todos pecados ya cargó en él. 세례 요한은 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하고 말씀하는 거예요. El Juan Bautista, o sea, mire aquí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 세상 죄를 지고 가셨네. Ah, escrito ya se fue cargando nuestro pecado del mundo. 내 죄를 지고 가셨구나. Jesucristo fue llevado nuestros pecados. 죄를 없이 해야 되는 게 아니라 없이 해 주셨구나. No es como eliminar nuestros pecados, sino ya había limpiados. 로마서 8장을 가니까 의롭다 하신 이는 하나님이시니 하고 말씀하더라. Romanos capítulo 8, ¿sí? Los que, como había dicho que somos justificados, Dios y habló. 하나님이 의롭다 하셨어요. Dios dice que justificados. 그 말씀을 들으니까 내가 의롭게 되었더라고요. Escuchando la palabra de Dios, ya había sido justificados. 의롭다 하신 때가 언제냐 하면 예수님이 죽고 피를 흘리 부활했을 때거든요. Sí, cuando había dicho justificado, cuando es Cristo ya había derramado y murió. 그때에 나를 의롭다 하셨으니까 나는 의롭게 된 거죠, 벌써. En ese momento, en ese tiempo, ya había dicho, somos justificados, entonces mi persona es justos. 이 주님의 인도를 받아 가다가 보니까
주님의 마음이 내 마음이 되더라고요. Mientras recibiendo esa guía del Señor, entonces el corazón del Señor es Cristo, es también mi corazón. 그 주님의 길이 내 길이 되더라고요. El camino del Señor es mi camino. 그 주님의 능력과 길이 내게 능력이 되고 길이 되고. El poder del Señor, el camino del Señor es mi poder, mi camino. 이런 놀라운 세계를 하나님 우리에게 주신 것이 구원. En verdad, este mundo maravilloso nos ha enseñado, se llama eso la salvación. 흑암의 자, 한 절 성경 읽고 마치겠습니다. 골로새서 Un versículo más vamos a leer, luego terminamos. Libro de Colosenses, 1장 capítulo 1, 13절 el versículo 13. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄 사함을 얻었도다. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 죄 사함을 얻었다는 겁니다. El perdón de pecados. 죄 사함을 얻을 것이 아니고 죄 사함을 얻었다는 겁니다. Va a recibir el perdón del pecado. No así está escrito, ¿no? Ya recibió el perdón de pecados. 이 구원이죠. Se llama la salvación. 구원은 우리를 흑암의 권세에서 건짐을 받아서 사랑하는 아들의 나라로 옮겨졌다. La salvación es nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 내가 하나님 안에 들어와 있는 거죠. En verdad, mi persona ya está entrado dentro de Dios. 하나님 안에 옮겨진 사람. Entonces, mi persona ya fue trasladado dentro de Dios. 그 하나님의 능력이 내 거예요. Entonces, ese poder de Dios es mi 하나님의 poder. 방법이 내 방법이고, La manera de Dios es mi manera. 하나님의 지혜가 내 지혜고, La sabiduría de Dios es mi sabiduría. 그 하나님의 모든 것이 내 거가 됐습니다. Todas las cosas de Dios fue sido ya míos. 우리는 소경이어도 함께하는 주님이기 때문에 소경된 삶을 살지를 않아요. Aunque somos ciegos, pero Jesucristo está con nosotros. Por eso, aunque ciego, pero no va a llevar esa vida de ciegos. 수없이 많은 허물이 있어도 그 허물로 사는 사람이 아니에요. Aunque tenemos miles de defectos, pero por ese defecto no va a vivir. 남들보다 내가 제일 못난 사람이어도 제일 못난 것으로 사는 사람 아니에요. Aunque soy más peor que todas las personas, pero con ese defecto no va a vivir. 나와 함께하는 하나님의 능력과 하나님의 약속으로 사는 사람. Entonces mi persona es una persona que vive por el poder y por la promesa de Dios que está en 내 nosotros. 거야. Tú eres mío es. 피값으로 샀어. Yo pagué, yo compré el precio de la sangre. 내가 너를 관리할 거야. Yo voy a guiar a usted. 내가 너를 행복하게 할 수밖에 없어. Yo debo hacer para que usted viva felizmente. 내가 너를 기쁘게 할 수밖에 없어. Yo debo hacer para que usted vive alegremente. 너는 내 안에 들어왔기 때문에 너는 내가 너를 행복하게 하는 행복을 입고 살 수밖에 없는 사람이야. Tú estás trasladado dentro de a mí, por eso tú deberías vivir felizmente. 흑암의 권세에서 건져가지고 하나님의 나라에다가 옮겨놨어. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Dios. 그게 구원입니다. Eso se llama la salvación. 구원은 죄 사함이고 La salvación es el perdón del pecados. 우리의 영역을 흑암에서 건져 사랑의 아들의 나라에 옮겨진 사람. Entonces nuestro lugar ya ha trasladado al reino de Dios. 그 안에 하나님 안에 있는 모든 것으로 사는 은혜를 입었습니다. Hemos recibido esa gracia que todas las cosas que tiene dentro de Dios es míos. 이 하나님께 찬양을 드리고 영광을 돌려드립니다. Y alabando y glorificando a ese Dios. 감사합니다. Muchas gracias.
기도 한번 드리겠습니다. Vamos a orar. 주님께 감사합니다. Estoy muy agradecido al Señor. 죄인으로 태어나 지옥 갈 사람인데도 모르고 살았습니다. Y uno que he nacido pecador, tampoco sabía al infierno, va a entrar al infierno, pero así hemos vivido. 많은 것으로 가리워져 있어서 죄인인 줄을 몰랐습니다. Por muchas cosas estás cegados, cubiertos. Por eso no sabía soy pecador. 우리의 많은 허물이 있음을 깨우쳐 주시고 Nos ha enseñado que bastante, mucho tenemos defectos. 이제 그런 나를 믿지 않게 하시고 Y por eso, y no confiando en mí mismo más, 주님과 연결시켜 주셔서 주로 사는 은혜를 입게 되어 감사합니다. recibimos la gracia que fue conectado con el Señor, viviendo con el corazón del Señor. 주님 안에 있는 모든 것으로 사는 은혜를 입었습니다. Hemos recibido la gracia que todas las cosas que están en el Señor, eso estamos viviendo con estas cosas. 우리의 어떠함을 바꾸어 가는 것도 아니고 No está cambiando tal de nosotros 우리의 어떠함을 또 믿고 살지도 않고 y tampoco confiando de nosotros, 하나님의 어떠함으로 살게 되었습니다. sino viviendo como de Dios, todas las cosas de Dios. 하나님의 모든 것으로 사는 은혜를 입게 된 것에 대해서 감사를 드립니다. Estamos muy agradecidos que hemos recibido la gracia del Señor. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도를 드렸습니다. Muchas gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. 네, 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos en esta noche. Gracias. 감사합니다. Por la gracia de Dios, nosotros hemos escuchado 3 noches. Entonces, el día mañana será última noche. Espero que participen todos y luego inviten a todos los conocidos. También no están terminando toda la actividad, sino que hay la reunión grupal de cada país. Entonces, espérense en plataforma de Zoom. El operador automáticamente va a hacer reunión grupal. Gracias. Dios les bendiga.